Buenos días, queridos alumnos. Sean bienvenidos a esta sesión del curso de Homilética 2. En esta oportunidad vamos a seguir el tema preparando un sermón expositivo. Esta es la segunda parte de esta clase. Habíamos estado ya viendo la semana pasada la importancia de la predicación expositiva para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Hemos visto que la predicación expositiva es una muy buena forma de acercarnos al texto bíblico y de proclamarlo de tal manera que exponemos lo que Dios quiso decir a su audiencia original de una manera contemporánea a estos tiempos en los cuales vivimos. Una de las cosas, uno de los aspectos por los cuales podemos acercarnos a la predicación expositiva es el reclamo de esta manera de trabajar, en la cual dejamos que los temas de los que Dios está hablando y en el énfasis en los que lo hace, sean aquellos que dominen y que guíen lo que el predicador va a compartir. A veces los predicadores tenemos temas favoritos, los temas a los cuales constantemente volvemos, pero no necesariamente esos temas son los temas de los cuales se hace énfasis en la palabra de Dios. Al predicar de manera expositiva y de manera continua a través de libros de la Biblia, entonces podemos, como vuelvo a repetir, tocar los temas de los que Dios está tocando en el énfasis en los cuales Él está haciendo, y esto es lo que produce y trae el crecimiento a la palabra, a los oyentes de la palabra de Dios. Un sermón expositivo es aquel que está ocupado principalmente en la exposición de las Escrituras. Como ya también lo hemos visto, este tipo de predicación traza las divisiones y la exploración del estudio a partir de la misma estructura del texto. En la práctica, los puntos principales y las subdivisiones del sermón provienen no de la imaginación del predicador, sino del texto mismo. En otras palabras, la totalidad del contenido del sermón que vamos a predicar proviene de la misma escritura. Y esto tiene sendos beneficios, no solo para el predicador, pero también para los oyentes. Establece disciplina en el estudio personal del pastor, porque si vamos a predicar a través de libros consecutivos, a través de capítulos y versos consecutivos, entonces esto desarrolla una disciplina del estudio del pastor, que tiene que familiarizarse con el texto bíblico y que tiene que enfrentarse en algún momento a pasajes difíciles de las Escrituras, que a veces los predicadores tratamos de no tocar. Este tipo de predicación demanda que el pastor desarrolle un conocimiento más amplio de la Biblia, y es un ejercicio saludable para el predicador, puesto que le va a llevar a familiarizarse con libros en los cuales tal vez no se suelen predicar. Es ya una verdad conocida que muchos de los sermones y muchos de los predicadores se centran en pasajes sencillos del Nuevo Testamento. Pero ¿qué hay de aquellos pasajes del Antiguo Testamento? ¿Qué hay de aquellos libros de los cuales normalmente no se predica? La predicación expositiva entonces nos puede ayudar a desarrollar esa disciplina de estudio, de investigación, de análisis, que nos lleve a conocer más pasajes de la palabra del Señor. Definitivamente esto convierte al pastor en un alumno perpetuo de la palabra de Dios. El pastor siempre estará entonces estudiando las Escrituras para poder exponerlas de una mejor manera. Hace de la Biblia la única fuente de material para el mensaje, porque sobre ella estamos estudiando y de ella vamos a predicar. Impide que el pastor se enfoque solo en los temas favoritos, a los cuales a veces volvemos una y otra vez. Ayuda al pastor a enfatizar los temas que Dios enfatiza, y con la misma proporción en los que los enfatiza, el pastor nunca tendrá escasez de material para predicar.
una serie de sermones expositivos de un libro de la palabra de Dios nos puede tomar muchísimas semanas. Una de las primeras veces que prediqué expositivamente a través de un libro de la palabra del Señor lo hice de Primera de los Corintios. Y sinceramente me tomó más de 40 semanas poder predicar todo este libro. Fue una experiencia agotadora, pero muy reconfortante. Estudiar el libro de Primera de los Corintios fue para mí un desafío, sobre todo al llegar a pasajes difíciles de las Escrituras. Personalmente les puedo compartir que fue un desafío para mí predicar Primera de los Corintios capítulo 14. Tuve que consultar con amigos pastores, tuve que consultar con textos bíblicos, con comentarios. Me llevó a conocer mucho más la palabra de Dios y sobre todo esta tremenda epístola como nunca antes la había conocido. He tenido la oportunidad ya de predicar algunos otros libros completos y puedo decir con conocimiento de causa que definitivamente ayuda muchísimo, no solo a la iglesia, pero al pastor, a estudiar concienzudamente la palabra de Dios, a mostrarnos que no sabemos todo, que necesitamos conocer más de la palabra y estira al pastor a crecer en su conocimiento también. Ayuda al pastor, al predicador, a no perder tiempo decidiendo qué va a predicar la próxima semana, a tener un punto de vista antropocéntrico de la predicación, o caer en el error de la predicación terapéutica. ¿Qué es esto? Estamos hablando de que el calendario de predicación se deriva exclusivamente de lo que pensamos que la iglesia necesita o que los hermanos de alguna u otra manera nos hacen saber que quieren oír. La predicación terapéutica puede ser buena en algún momento. El pastor siempre ha de estar atento a las necesidades de la congregación y en algún momento pausar sus enseñanzas para tocar un punto específico de algún problema que necesita ser tratado de manera general. Pero nunca debiéramos solamente pensar en esto, sino enfocarnos en lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y definitivamente eso lo encontramos en la palabra de Dios. La predicación expositiva ayuda a la congregación a tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Le demuestra que la Biblia realmente tiene respuesta para toda área de la vida, que puede afectar cada área de nuestra vida y que la doctrina no está desconectada de la vida diaria. Ayuda a la iglesia a proporcionarle una dieta balanceada de principios bíblicos. Evita la creencia de que el pastor está predicando solo para cierta persona o situación. ¿Por qué? Como usted sabe, los textos, los libros, tocan muchos temas. Y dado que seguimos una secuencia, son temas que se tienen que tocar. No necesariamente porque queremos aludir la realidad de alguna persona, sino simplemente porque estamos siguiendo una secuencia de temas. Mantiene el púlpito fresco y encendido, con temas que siempre vienen del corazón y de la mente de Dios a través de su palabra. Ayuda, pues, a que el pastor evite estar utilizando sermones ya pasados, que tal vez por la presión del ministerio, por la falta del tiempo, no puede desarrollar nuevos sermones. Pero definitivamente, si estamos predicando expositivamente a través de libros de la Biblia, como pastor, como predicador, tengo que darme un tiempo para estudiar, para preparar los sermones y así mantener el púlpito siempre fresco, con pastos verdes de la palabra de Dios, enseñando a la congregación y animándoles a conocer más de las Sagradas Escrituras. Definitivamente también la predicación expositiva secuencial
tiene retos de los que no somos ajenos. No todas las personas siguen una serie todos los domingos. Y siempre será bueno, antes de empezar un sermón que está vinculado a una serie de enseñanzas, hacer una breve recapitulación para los hermanos que no escucharon el sermón anterior. Si estamos llevando una serie de enseñanzas muy larga, más de 15 a 20 semanas a más, tenemos que en algún momento hacer algunos intermedios para tocar algunos temas que se necesitan tocar de la iglesia y para darle también un sentido de refresco, de pausa a la congregación que puede llegar de alguna manera a agotarse tras estar 20, 30 semanas escuchando la exposición de un solo libro o de un solo tema. Definitivamente, los riesgos o los desafíos de la predicación expositiva son muy pequeños comparados a los grandes beneficios que encontramos al abordar esta filosofía de predicación. Una vez más, reiteramos nuestro deseo, compromiso de practicar, de alimentar a la congregación con este tipo de predicación. Reafirmamos nuestra convicción de que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios es la que edifica al pueblo del Señor, y animamos a ustedes, alumnos, a que podamos desde ya practicar la elaboración de sermones expositivos, estudiar la palabra de Dios, y cuando el Señor les dé la oportunidad puedan ustedes compartir libros completos de la palabra del Señor y gozarse en cómo las verdades de la Escritura se abren a nuestros ojos, a nuestra mente, y cobran relevancia en este mundo de hoy. Que Dios bendiga su santa palabra, que Dios bendiga la predicación y los predicadores. Nos vemos, hermanos, en la siguiente sesión.